Sean bienvenidos cada uno de ustedes, pueden tomar su asiento en esta mañana. Vamos a hablar sobre esta mañana, sobre la aflicción. El Salmo capítulo 42, amados hermanos, habla no solo de la aflicción y la angustia que los hijos de Core y David vivieron, ya que el Salmo 42 lo escribió David con los hijos de Coré. Parece que tuvieron una relación ahí que escribieron el Salmo 42. Y amados hermanos, este salmo no solo tiene la enseñanza, la instrucción y la capacidad de cómo enfrentar las situaciones y las aflicciones que la vida nos presenta continuamente. Es triste ver cómo la iglesia desperdicia el privilegio más grande que tenemos cada domingo, amados hermanos, en venir en aprender no solo de su palabra, sino que seamos encendidos con el fuego y la llama del Espíritu. Porque dice lo que tiene, la palabra tiene un privilegio muy grande en nuestras vidas. Dice que cuando Esteban predicaba el sermón, cuando Esteban defendía su mensaje, dice que el corazón de sus oyentes, ¿qué sentía? Estaba tocando, su corazón estaba siendo tocado por las ráfagas de fuego del Espíritu Santo a través de la palabra. Porque la palabra tiene ese poder. La palabra te enciende, la palabra te confronta, la palabra, amados hermanos, hace cosas sobrenaturales cuando tú le pones atención. Pero es lamentable que la iglesia del siglo XXI desperdicia, amados hermanos. Dice lo que hace la palabra, y yo se lo he enseñado. Yo siempre le he dicho que la palabra, cuando los romanos vieron el canon del libro de Apocalipsis y lo leyeron, los romanos dijeron que Juan había escrito un libro codificado, un libro con doble mensaje oculto, porque la palabra tiene ese privilegio. No es el mismo nivel de entendimiento espiritual que el Espíritu Santo le da a un hombre común, que no ora, no ayuna, no estudia la palabra, no se toma el tiempo para congregarse, a aquel que aparta el tiempo para congregarse, para estudiar, para orar y ocuparse de las cosas del Espíritu. El nivel de revelación es más alto de aquel que le da importancia en el mundo espiritual. Por eso yo siempre le digo y le enseño, siempre se lo digo, el conocimiento espiritual te da un estatus en el mundo espiritual. Cuando tú llegues al cielo no te van a preguntar qué tan guapo fuiste en la tierra. La primera pregunta que te hacen cuando llegas a la eternidad no es cuántos hijos tuviste, qué guapo fuiste, cuántas propiedades tuviste, qué carros disfrutaste, cómo te... No, momento. La pregunta que se te hace cuando llegas a la eternidad, la primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo ocupaste en el estudio de la Torá o en el estudio de la palabra? Porque viniste de una dimensión espiritual a una dimensión terrenal. Pero aunque estamos en esta dimensión terrenal, aún seguimos siendo espirituales. Y ese es el problema, que la gente no entiende eso. Por eso es el anhelo del corazón de buscar a Dios. Por eso el anhelo de que a veces las personas no hayan con qué llenar ese vacío. Sin embargo, David, amados hermanos, y los hijos de Core escriben el Salmo 42 como un remedio para la aflicción, para un remedio para la angustia y la tribulación
siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si nosotros leemos las palabras simplemente como usted las oye, usted no capta el mensaje en sí. Pero cuando usted se mete en la profundidad, usted encuentra el mensaje. Porque el mensaje que está dando es un mensaje, amados hermanos, cuando David no se estaba congregando, porque Saúl lo andaba persiguiendo, se escondía en las cuevas, en los valles y las montañas, estaba lejos del templo de Dios, lejos de los sacrificios, lejos de los sacerdotes, lejos de Jerusalén. Voy a pedirle a la hermana que me ponga la imagen de un siervo. Porque la imagen de un siervo es como un venado. Pero ¿qué relación tiene el siervo con las palabras que David está diciendo, pastor? Tiene mucho significado cuando usted encuentra el mensaje poderoso. Porque en cada porción de la Torá, en cada porción de la palabra, hay un mensaje oculto que usted necesita encontrarlo. Para que entienda lo que David quería decir cuando dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo tiene algunas desventajas. En la selva y en la pradera que el siervo se mueve, hay varios animales que se lo quieren comer y se lo quieren devorar. Hay varios animales carnívoros. La primera desventaja que él tiene es esa. Que para el león, para el leopardo y para todos los clases de animales que les gusta la carne, el ciervo es la chuleta más exquisita. La primera ventaja que tiene. La segunda desventaja que tiene el ciervo es que él, cuando un animal empieza a perseguirlo para comerlo, devorarlo, él necesita agua urgentemente. Porque el agua es como el combustible, como la gasolina que le da la fortaleza para seguir corriendo lo más rápido posible. Fíjese, la tercera desventaja que tiene el ciervo es que en el verano, cuando los arroyos se secan y los ríos se secan, él necesita agua urgentemente por dos cosas. Porque en el verano, cuando el calor es intenso, sus hormonas de su cuerpo exprimen o diluyen un olor más grande que tanto el león como los animales que se lo quieren comer lo pueden oler a distancia. Y cuando él ve que el animal empieza a seguirlo, él necesita agua para dos cosas. Una, para poder tomar
Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que trataba de decir David? David, que había tenido una comunión tan íntima con Dios. David, que había saboreado de las comuniones más gloriosas que un hombre. David, que había saboreado la presencia angelical, la unción y la gracia del cielo. David, que había cantado entre los mejores cantores que él escogió cuando edificó el templo o cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén. Ahora él anhelaba, lejos de la ciudad, lejos del tabernáculo, lejos del arca del pacto, lejos de los sumos sacerdotes, lejos del altar del sacrificio, lejos del lavacro, lejos de todo. David llora con el alma. Su alma le pide, le gime por estar en la casa de Dios como el siervo. Como el siervo anhelaba el agua para poder sobrevivir y seguir respirando vida en la tierra y escaparse del león que lo perseguía. Igualmente David reconoce que sin Dios él no es feliz. Por eso David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque, amados hermanos, déjeme decirle que entre más carnales nos volvemos, entre más mundanos nos volvemos, y entre más el olor del pecado sale de nuestros cuerpos, somos una presa más fácil. Pero cuando te zambulles en las aguas espirituales, como Ezequiel allá en el templo, o cuando te metes en las profundidades de las aguas del Espíritu, el olor a carne desaparece, el olor a pecado desaparece, y entonces tú empiezas a andar en otra dimensión del Espíritu. Este 4 de julio había una reunión de puros varones y me invitaron. Me dijeron, pastor, ¿puede venir a hablar con varones? Porque el tema era libre, no era un tema específico. Se podía hablar de lo que quisiéramos. Como que al culto de hoy diríamos, bueno, ¿sabe qué? No vamos a predicar un sermón como normal, así no. Vamos a predicar de las preguntas. Y yo paso a alguien y usted escribe las preguntas que usted quiere. Y ya la traemos y vamos dando respuestas. Casi toda la noche. Y me gustó porque salí de la rutina. Usted sabe que la rutina mata. La rutina aburre. La rutina destruye. Por eso de vez en cuando vaya con su esposa, tómese, salga de la ciudad, vaya a comerse una nieve, busque a alguien que le cuide a los niños, busque a alguien, paséese por el río, porque la rutina, salga de la rutina. Cuando David escribe el Salmo 42 con los hijos de Core, está pensando y está diciendo, como el siervo necesita el agua urgentemente para vivir, respirar, correr y salvarse, igualmente yo necesito adorar y exaltar al Dios de los cielos.
¿Sabe por qué? A veces los creyentes se fijan en lo que el hermano en la escuela dominical dijo, o lo que el pastor dijo, o en la música que se canta. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos espirituales. Se nos olvidó aquellos días gloriosos cuando orábamos, clamábamos, derramábamos nuestra alma delante de Dios. No importaba, amados hermanos, si había música, había luz, o había comida o no había comida. Nosotros, lo importante era que estábamos delante del Dios de los cielos. Por eso David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, yo necesito volver a tener aquella intimidad con Dios. Usted que conoce el camino para tener intimidad con Dios, usted sabe que cuando un esposo y una esposa tienen intimidad, ahí no hay nadie, solo usted y Dios y su esposa. Si usted conoce el camino de cómo tener intimidad con Dios, usted sabe que es usted y Dios y nada más. Vuelva a esos caminos, vuelva a ese momento, vuelva a esa condición. No hay cosa más maravillosa, amados hermanos, que miren lo que David escribe en el Salmo 42. Dije que nos íbamos a enfocar en el versículo 1 y en el versículo 5. Cuando la aflicción, la desesperación y la soledad toca a la puerta, haga un monólogo espiritual con su alma. ¿Qué es un monólogo espiritual, pastor? En buen lenguaje salvadoreño, en buen caliche salvadoreño, diría: dese paja usted solito. ¿Sabe lo que es eso, ah? Anímese usted solo, aliéntese usted solo, levántese, dese valor usted solo. Nadie lo va a valorar más que usted mismo. Nadie te va a amar como Dios te ama. Nadie te va a levantar como Dios te levante. Porque aún a veces el amor entre dos personas es condicional. Te trato bien si me tratas bien, pero con Dios la cosa no es así. Fíjese cómo empieza David. David, lejos del templo, lejos de la casa de Dios, lejos del sumo sacerdote, él empieza a hablar con su alma, a hacer un monólogo espiritual con su alma. Para que me entienda mejor qué es un monólogo, pastor, es cuando usted habla solito. Cuando usted dice: miren, aún no hagas eso, no sigas por ese camino. Cuando usted solito se sienta por las noches y habla a usted. David dice a su alma, verso 5. Miren lo que David le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Le dice. ¿Por qué estás afligida y turbada y angustiada, podríamos decir? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y David habla con su alma, no solo con palabras, sino con pensamientos y recuerdos profundos. Porque David, amados hermanos, ya no es el joven que estaba pastoreando ovejas, no, ahora era el rey de Israel. Pero en ese proceso de soledad, en ese proceso de aflicción, en ese proceso de prueba,
una gota de semilla hay varios millones. Y no es casualidad que entre esos millones fuiste tú el que llegó a esa dimensión. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué el cielo me dio ese privilegio? Entre todos esos millones que desaparecieron, fui yo el que llegué a esa dimensión. Porque tenías un propósito, tenías un llamado, había algo que tenías que hacer. Por eso la Biblia dice a su alma, oh, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Recuerda, le dice a su alma, que allá en los días de soledad y tristeza, cuando eras pastor, el cielo, el Dios eterno, te protegió, te bendijo, te guardó, te cuidó. ¿Cuánto más hoy no? Como decía el hermano en la clase de escuela dominical hoy, las pruebas y las tribulaciones, las adversidades son parte de la vida. Es parte del crecimiento. La iglesia no creció hasta cuando vino la persecución. La iglesia se multiplicó y fue extremadamente poderosa cuando vino la persecución. Cuando el diablo se da cuenta que tiene un propósito divino, el diablo sabe que tiene algo especial, el diablo va a hacer cualquier cosa para impedir que tú no cumplas ese propósito. Por eso mira las aflicciones no como un punto débil, sino como un punto de bendición. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y turbas dentro de mí? ¿Sabe lo que estaba diciendo a su alma? Lo que David le dijo a Saúl. Saúl le preguntó a David, ¿estás segura que quiere enfrentar a Goliat? Cuando leímos la clase esa, ¿verdad? Estudiamos la clase. Le dice Saúl a David, ¿estás seguro que puede enfrentar? Le dice, no te preocupes, que el Dios del cielo me libró del oso y de la boca del león. ¿Cuánto más me va a librar de este incircunciso? Sí, de eso estaba hablando David en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y turba dentro de mí? Si Dios te ha ayudado, te ha guardado, te ha protegido, te ha auxiliado, si en el desierto no te moriste, si cuando atravesaste el río grande no te ahogaste, si cuando te dejaron y te traicionaron no te derribaste, no te fuiste al mundo. ¿Cuánto más? Como dijo Pablo, dígalo usted, tengo la marca de Cristo en mi espalda. Y Pablo sabía por qué lo decía. Mire, la gente siempre va a hablar. Y no se preocupe por lo que la gente hable. Preocúpese por lo que Dios diga de usted. Porque Dios, ¿usted sabía que una de las cosas que Dios ama es la privacidad? Sí. Dios ama la privacidad. A tal punto que los ángeles, hay cosas que Dios le esconde a los ángeles de nosotros porque es algo tan privado. Cuando María empezó a chismear acerca de Moisés, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios se enojó? ¿Sabe por qué Dios lo molestó? ¿Sabe por qué a Dios le molestó que María anduviera chismosa de su hermano Moisés? Y le pegó lepra. Porque no respetó la privacidad de su hermano. Cuando David dice, amados hermanos, ¿por qué te abates, oh alma mía, turba dentro de mí?
tiene control no solo de su nacimiento, tiene control no solo de su vida, tiene control de las pruebas y las adversidades que tú vas a enfrentar. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y Pablo no termina con esa frase, ¿va? ¿Qué dice al final del texto? ¿Qué dice al final del texto de Romanos 8:28? A los que conforme a su propósito, Él escogió. Amados hermanos, vivimos en un mundo de juicio y aflicción. Eso es el mundo donde nos movemos. Siempre vas a tener que enfrentar decisiones difíciles en la vida. No hay un día que no te levantes y no tengas que decidir qué hacer con tu vida. No hay día. Hoy domingo tuviste que decidir si venir a la casa de Dios o quedarte dormido. Mañana vas a tener que decidir, ¿verdad? Así que todos los días usted toma decisiones. No hay día que usted no tome una decisión. Mañana lunes por la mañana tú vas a decidir si te levantas para ir a trabajar y a buscar la chuleta que te quieres comer por la cena. O si vas a querer tortilla con frijoles. Pero tú decides. Entonces, ¿por qué abatirnos y afligirnos? Si mire que este arbolito fue creado y fue diseñado para estar afuera, pero por la gracia y la bondad de Dios ha sobrevivido acá. Y por el agua que le echamos de vez en cuando. ¿Tú crees que Dios no está pendiente de tu situación, de tu aflicción y tus problemas? ¿Tú crees que Dios está pendiente de tu vejez? Que aún en los años más robustos dice que será fructífero, aún en la vejez. ¿Crees que Dios no sabe de tu soledad, de tu tristeza, de tus lágrimas y de tu necesidad? Claro que sí. Porque si a Dios no le hubieras importado, no hubieras nacido. Porque si a Dios no le hubiera interesado y no hubiera tenido un propósito, un llamado, una misión para ti en la tierra, tú jamás hubieras llegado a esta dimensión. Hubieras desaparecido como esas 999.99 de semillas que desaparecieron de esta dimensión, pero fuiste tú quien llegó. ¿Por qué, pastor? Fíjense cómo el cielo lo manifiesta. Y se lo voy a poner tan simple como es. No es casualidad que estés casado con la mujer que estás casado. No es accidente. El cielo lo planificó. ¿Sí? Sí, el cielo lo planificó. Por eso David le dice al alma de él y le habla y dice, ¿no sabes que en la vida espiritual, en la vida terrenal, Dios tiene el control? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás atribulada? ¿Por qué te preocupas por el mañana? ¿Por qué te preocupas por la vejez? ¿Por qué te preocupas por esto? Si Dios gobierna su mundo con elegancia. Cuando yo digo esa palabra me dan ganas de brincar. Sí, porque fíjense que Dios dirige su mundo con elegancia.
Cuando yo pienso en mi llegada a este mundo, yo siempre pienso que Dios dirige un mundo con elegancia. Porque yo era gemelo, una hembra y un varón. Y cuando mi mamá contaba mi historia, dice que ella pensaba que quien se iba a morir era yo y no mi hermana. Porque mi hermana murió a los 7 meses. Y yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué mi hermana se fue y yo me quedé? Cuando llegué al Evangelio lo comprendí. Usted se preocupa innecesariamente. David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas por las cosas temporales? Si encuentras el problema de tu aflicción y tu necesidad, has encontrado la respuesta perfecta para tu alma. El Señor Jesús lo dijo. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo entero y pierde su alma? Todo es espiritual. Todo. No se trata de Israel contra Irán. No se trata de Estados Unidos contra Rusia. ¿Sabe lo que se trata? En la vida física, se lo voy a poner así para terminar en esta mañana. En la vida física, en la vida terrenal, en lo físico que nosotros podemos ver, nosotros miramos que es la guerra entre Irán e Israel, pero en el mundo espiritual es diferente. Son los ángeles de Irán contra los ángeles de Israel. Y tú y yo, lo que vivimos a diario no es casualidad, no es accidente, no es mala suerte, no es un mal día, no es un día oscuro, no es una noche oscura, no. Tenías que vivirlo y Dios quería que aprendieras algo de esa situación. Hay gente que no aprende. Hay gente que está tan ciega, amados hermanos, que no se da cuenta por qué Dios puso un pastor como yo al lado de ellos. Sí, hay gente tan ciega hasta que no se dio cuenta. Hay gente que está tan ciega que no sabe por qué Dios ha puesto un maestro de escuela dominical como mi hermano en la clase donde ellos van a estar. Hay gente que está tan ciega que no se da cuenta que Dios la trajo a un lugar como este, porque es el lugar donde iban a aprender, crecer, madurar. Pero estaban tan ciegos que no lo vieron. Sí. Hay gente que es tan ciega, ¿no?, que anda dando cabezazos por la vida como el ángel farolito. Sí. ¿Usted sabe lo que es el ángel farolito, va? ¿Qué es el ángel farolito? Un hombre con una lámpara de día buscando a su ángel. Sí, está tan ciego en el día que no necesita luz. Y hay creyentes, amados hermanos, que se llaman hijos de Dios, pero no entienden nada del mundo espiritual. Por eso andan de iglesia en iglesia, de golpe en golpe. Por eso se cambian de la primera para Rey de Reyes, no encuentran el consuelo, el apoyo, la conexión con el alma. ¿Por qué, pastor? Porque están ciegos. Jesse pensó que los vestidos que le iba a pedir a Naamán le iban a dar lo que quería y lo que necesitaba, ¿no? Y no era eso. Nada de lo que pasa en tu vida es casualidad. Dios tiene control de todo. Fíjate, cuando yo pienso, mi cuñada lleva, ¿cuánto iba casada con mi hermano? Cuando yo pienso cómo llegó ella al barrio donde nosotros vivíamos, imagínense. ¿En qué año fue, Juanita? 1986. Por ahí. 84. Imagínense que
Sultán, Dios lo movió por Sultán a San Salvador. No va para que fuera a cuidar a mi hermano. Y no era casualidad, no. Era el tiempo, el momento, el mes y el año. No era casualidad que la hermana Jessica llegara a Estados Unidos en tal mes, en tal día, en tal fecha para que conociera a Jorgito. No es casualidad, no. Es que las casualidades no existen. En el mundo espiritual, en el mundo espiritual las cosas se escriben y se ejecutan acá en la tierra. No es casualidad. Por eso David le dice a su alma, alma, ¿por qué te turba? ¿Por qué te angustia? Ya todo está planificado allá en los cielos. Era necesario que pasara por el desierto, dijo. Era necesario que pasaran las pruebas. Era necesario, como dijo Jesús, ¿verdad? Dice lo que dice Jesús acerca de la mujer samaritana. Díselo como dice. Pero nosotros leemos el texto, pero nunca agarramos el mensaje. Y le era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Cuando yo leo ese texto me emociono. ¿Sabe por qué? Porque la samaritana jamás pensó que en ese día iba a conocer al Salvador. La samaritana jamás pensó que ese día iba a ser salva. ¿Y usted preocupado? Por eso la Biblia dice a su alma, alma, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te abates? Acuérdate cómo te cuidó como pastor allá en el desierto. Acuérdate cómo te libró del oso y el león. Acuérdate cómo te libró de Goliat. Y usted preocupado. No se preocupe. Preocúpese por estar en la casa de Dios. Y le aseguro que va a experimentar cosas sobrenaturales. Como Esteban. Esteban experimentó cosas sobrenaturales. Vio el cielo abierto. Cuando los 70 ancianos que supuestamente sabían toda la ley de Moisés y todos los secretos de la Torá, y cuando vieron a Esteban brillar como un ángel, ¿saben lo que sintieron? El alma de Esteban estaba brillando por la eternidad que lo esperaba. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se abate? Si Dios sabe el día que llegó y el día que se va. Confía plenamente en Dios y dele la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque nuestro Dios es grande. Pongamos de pie. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Padre, por todas tus bondades y por todas tus misericordias que son grandes cada día. Gracias por tu favor y gracias por todo lo que haces con nosotros. Gracias por los errores que nos enseñaron, los trompezones que nos maduraron. Gracias por aquellas cosas que no entendimos en el tiempo que las vimos, pero ahora las comprendemos mejor. Gracias, Rey del Universo, porque tú tienes control y elegancia de tu mundo. Con autoridad, con poder y gloria te lo ponemos en tus manos. Gracias por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras bendiciones, que a veces, aunque no lo merezcamos, tú nos las regalas abundantemente. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por las almas que van a llegar y van a pasar por este lugar, Señor. Gracias por aquellos que estuvieron con nosotros, Señor, y aprendieron lo que tenían que haber aprendido, y cuando llega el tiempo se fueron. Gracias, Rey del Universo, porque nada es casualidad, nada es accidente, nada
tú eres grande, y glorioso y maravilloso. Nuestras almas te alaban y te exaltan en esta mañana. Gracias, Señor. Voy a pedir, hermano Jeffrey, que pase con la ofrenda y los diezmos en esta mañana. Gracias, mis amados hermanos, por sus diezmos, sus ofrendas. Que quiero hacer algo un día de esto. Les voy a preguntar si están de acuerdo. Amén. Gloria al Señor. Recuérdense que tenemos servicio el miércoles a las 7 de la noche. Tenemos estudio bíblico. Y luego estamos el domingo bautizando al hermano Boris, a la hermana Esther y a la hermana Ceci. Amén. Entonces, estamos todos listos. Amén. Y vamos a tomar Santa Cena también. Gloria al Señor. Y bendito sea Dios por aquellos que nos ayudan, nos apoyan, nos bendicen y oran por nosotros. Y también por aquellos que no nos quieren, que Dios los bendiga también. Amén. Porque usted sabe que siempre en el mundo en que vivimos hay el bien y el mal, el día y la oscuridad. Siempre tenemos opción, pero quien decide somos nosotros. ¿Para dónde me voy? ¿Para el lado de la luz o para el lado de la oscuridad? Pero siempre la decisión es de nosotros. Amén. Vamos a despedirnos en este lugar. Son las 12 del mediodía. Amado Dios, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo lo maravilloso que eres. Gracias, Padre, por ese privilegio que nos da de ser tus hijos. Ayúdanos a enfrentar las dificultades, las adversidades, las pruebas, las aflicciones, que no nos desanimen ni nos aparten de tu propósito eterno. En el nombre de Jesús lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que en esta semana que viene en camino nos guarde y nos cuides a cada uno de nosotros que no tenemos papeles. Guárdanos, Señor, de tu mano. Que el ángel de Jehová nos guarde y nos cuide. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Sean despedidos de este lugar, mas no de